Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el que intentamos descubrir las asignaturas de la carrera de Ciencias Religiosas. En el programa de hoy hablaremos de la asignatura Historia de la Iglesia. Cuando entramos en el mundo de la historia, no solo consiste en estudiar datos y fechas, sino que estudiar historia consiste en descubrir los acontecimientos, las raíces y todos los hechos que han ido moldeando a la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Son muchas las preguntas que nos puede suscitar la historia de la Iglesia, pero para ello hoy tenemos a un invitado muy especial, don Jorge Muro, profesor de Historia de la Iglesia. Pues sea bienvenido, don Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Esto de la historia de la Iglesia, ¿cómo de importante es que conozcamos la historia de la Iglesia? Bien, pues ciertamente es muy importante. Me sirvo de una frase, de un pensamiento de Leonardo da Vinci, al menos muchos se lo atribuyen a él, que decía así, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama, ¿no? Y bueno, pues esto nos da pie a ver, sobre todo para nosotros los cristianos, lo importante que es estudiar la historia de la Iglesia, para así más conocer a nuestra Madre, más amarla y sobre todo mejor defenderla de los ataques que le puedan venir de otras realidades. Pues ya queda claro, ¿no? Porque es importante. Y ahora, pues centrándonos un poco más en la asignatura, claro, la historia de la Iglesia es muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco los contenidos esenciales que toca la asignatura o que se ven en clase? Sí, yo ante todo imparto la historia de la Iglesia en las dos primeras épocas, ¿no? La época antigua y la medieval. Entonces, bueno, pues temas importantes que se abordan durante el cuatrimestre. Es verdad que estamos hablando de muchos siglos, ¿no? de alrededor de 15 siglos, y claro, en un cuatrimestre pues no puedes profundizar todos los contenidos como quisieras. Entonces, bueno, pues tienes que ir de una manera general abordando los grandes acontecimientos, hitos históricos, la etapa fundacional de la Iglesia, la propagación de las herejías y la respuesta que la Iglesia tiene ante estas, con los concilios, las reuniones sinodales que en esa época se tenían. Bueno, pues ver también, como no, la aparición del monaquismo, las órdenes mendicantes, pues todo esto es lo que se aborda, ¿no? Así a grandes rasgos. Sí, es una asignatura bastante completa Muy y amplia. mucho que ver, mucho estudiar. Gracias a Dios pues tenemos una historia enorme en la Iglesia. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde inicia exactamente dónde y cuándo inicia la historia, perdón, sí, dónde y cuándo inicia la historia de la Iglesia? Bien, pues el lugar es la tierra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él, y es ahí como podemos encuadrar de manera temporal el inicio de la historia de la Iglesia, fue Jesucristo mismo el fundador de la Iglesia, que la estableció sobre el colegio de los apóstoles, a los cuales pues les confía la misión de proseguir eso que había hecho él durante su vida terrena, ¿no? Anunciar la buena noticia, hacer presente el reino de Dios con las palabras, pero también con los hechos, con los milagros. Claro, siempre la Iglesia va a mantener como cabeza a Jesucristo, ¿no? Y a través de los apóstoles pues intentar llegar a todos los lugares del mundo, ¿no? Que es lo que se intenta. Claro, pero ¿cómo pasa, ¿no? La Iglesia a través de los apóstoles, de ser pequeñas comunidades cristianas que van en todos los lugares del mundo, cómo pasa a ser lo que conocemos hoy como la Iglesia, a dar este salto tan grande? Ciertamente la Iglesia comenzó siendo o representando una minoría, ¿no? Era un grupo minoritario en comparación a la sociedad romana,
De ahí, bueno, pues que precisamente la Iglesia pues tuvo que ponerse en poquitos años, ¿no?, de verse en una situación de persecución. Pues comenzó la persecución contra el cristianismo por los mismos judíos, ¿no?, por envidias, por rivalidades, por celos, ¿no?, y luego ya pues comienza la etapa de las grandes persecuciones, ¿no?, del Imperio Romano contra el cristianismo. Una vez que se terminan las persecuciones de manera general, en apenas 80 años va a pasar la Iglesia de ser, repito, una Iglesia perseguida a reconocerse como la religión oficial de todo el Imperio Romano. De ahí que, bueno, veamos el gran cambio que va a experimentar en pocos años, ¿no? Ciertamente, pues ahí estaba la mano providente de Dios. Y esto es curioso. La Iglesia pues experimenta este cambio aun a pesar de los obstáculos, de las trabas que se las ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decimos, las autoridades romanas venían a perseguir a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, ¿no?, de confesar la fe en el Dios uno y trino. Y esto, lejos de pues, acabar con la Iglesia, va a conseguir el efecto rebote, el efecto contrario, que muchas personas ajenas al cristianismo, paganas, provenientes de otros ambientes, pues viendo el ejemplo valeroso de los cristianos, pues van a abrazar la fe cristiana, ¿no? Y esto, bueno, pues es el gran cambio, ¿no?, que la Iglesia va a experimentar pues, en esos 3 primeros siglos de su historia. Sin duda es como una etapa muy apasionante a la hora de estudiarla, sobre todo porque te das cuenta que dices, pero ¿cómo ha sido posible, ¿no?, que hayamos pasado por todo esto, ¿no?, y a día de hoy pues seamos lo que seamos, ¿no?, lo que somos, perdón. Una de las cosas que a mí como alumno me llama mucho la atención a la hora de estudiar historia de la Iglesia era la cantidad de desconocimiento que tenía respecto a muchos acontecimientos de la asignatura, ¿no? Y me imagino que pues, a muchos alumnos les pasa. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos, sobre todo de cara a los alumnos, más desconocidos y por qué hay este desconocimiento popular de muchos capítulos de la historia de la Iglesia? Bien, no diría tanto que se desconocen grandes acontecimientos históricos, cuanto, pues, sobre todo, elementos interesantes, ¿no?, del mismo estudio de la historia de la Iglesia, porque, bueno, de una manera genérica, global, pues sí, puedes tener un conocimiento vago, ¿no?, de pues eso, ¿no?, grandes hitos en la historia de la Iglesia, pero claro, un estudio pues profundo te hace conocer pues otras realidades, ¿no?, y es quizá aquello que más se desconoce, ¿no? También, bueno, pues estamos en una sociedad de bulos, ¿no?, y bueno, pues enseguida pues hay ciertos bulos contra la Iglesia, salen enseguida pues estos temas, ¿no?, pues contra la Iglesia, y claro, pues muchas veces te quedas con esas tergiversaciones, ¿no?, de la realidad, lo aceptas sin criterio alguno, sin espíritu crítico, y bueno, pues lo das por hecho, ¿no? Pero bueno, pues el estudio de la historia de la Iglesia te permite de una manera seria, rigurosa, aceptando pues las bondades, ¿no?, de la historia misma de la Iglesia, o también, como no, pues las realidades más oscuras, pues estudiándolo todo, ¿no?, en su profundidad, pues van saliendo esos temas que pues, ciertamente, ¿no?, a los alumnos les resulta curioso. Ay, pues mira, esto no lo sabía, este aspecto lo desconocía, ¿no? Incluso, bueno, pues lo bonito, ¿no?, de ser profesor de ciencias
ciencias religiosas y impartir esta asignatura a los laicos es que, bueno, pues tienen una gran capacidad de asombro, ¿no? Lo cual pues te hace, lo digo personalmente como profesor, pues pues eso, de tomar las clases con más interés y darlas, ¿no? Con una mejor predisposición. Respecto, claro, es que me llama mucho la atención, porque respecto a todo el tema de los bulos, ¿no? Hay como, sobre todo en la Iglesia de la Edad Media, hay como una leyenda negra, ¿no? Construida, ¿no? Y como que en el saber popular mucha gente pues acusa a la Iglesia como de ciertas cosas que al final forman parte de esos bulos que nos comentaba antes y que son parte de una leyenda negra. Entonces me gustaría que nos comentara un poco cuáles son los principales ataques que ha recibido la Iglesia a lo largo de la historia y que son erróneos, que no son verdad o que no son del todo ciertos tal como se cuentan que fueron. Sí, ciertamente la Iglesia siempre desde sus inicios pues ha sido perseguida, como te comentaba antes, ha sido pues difamada, incluso los cristianos ridiculizados, ¿no? Por su profesión, por la profesión de su fe. Bien, de ahí que ya desde la época antigua de la Iglesia surgieran esos personajes, esos padres apologetas, que pues tenían que defender a la Iglesia de esas mentiras pues que se esparcían por lo largo y ancho del Imperio Romano. Pero ciertamente, como comentabas, Daniel, la situación se agrava cuando se aborda el estudio de la Iglesia medieval, por la leyenda negra, ¿no? Que se ha creado pues sobre esta época de la historia de la Iglesia. Una leyenda negra que hay que recordar no surge en la misma época medieval, claro, ya surge en el siglo XVI por unas discusiones que surgen entre los católicos y los protestantes, ¿no? Y de allí que, sobre todo en el ámbito anglosajón, van a idear toda una propaganda anticatólica, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo las grandes mentiras, los bulos, como decías, que se han vertido contra la Iglesia, pues todo pues yo destacaría dos, ¿no? El tema de las cruzadas, ¿no? Como la Iglesia ha sido intolerante a la religión musulmana por las cruzadas, o bien porque muestran a la Iglesia de la Edad Media como, bueno, pues contraria al progreso intelectual, ¿no? Ante esto, primero, la respuesta que se podría dar es que nada más falso, ¿no? De una Iglesia que obstaculiza el progreso intelectual científico, ¿no? Porque no nos olvidemos que la sede actual del saber, las universidades, pues tienen su comienzo en la Edad Media, gracias al impulso que da la Iglesia Católica, sobre todo pues, por las escuelas episcopales, ¿no? Catedralicias, pues, Bolonia, Oxford, París. Y con respecto al tema de las cruzadas, bueno, pues habría que distinguir, a ver, quién es el agresor y quién es el agredido, ¿no? Porque claro, en un mundo hasta entonces cristiano, quienes vivían en paz eran los cristianos, ¿no? Quienes vienen a llevar a cabo toda una campaña bélica de terror, pues son los musulmanes, ¿no? Que vienen pues a destruir iglesias, incluso a extinguir, sobre todo en el norte de África, pues comunidades religiosas que antes, en la época antigua, habían tenido una gran vitalidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues estos bulos se enmascaran rápidamente, ¿no? Con un estudio profundo, volvemos a lo de antes, de la historia de la Iglesia. Bueno, sin duda, el alumno de ciencias religiosas tiene muchísimos argumentos, ¿no? para, sobre todo, desmentir aquello que se dice de una forma pues, como muy fácil, ¿no? Fuera de los estudios y sobre todo argumentos para conocer la verdad, que al final es lo que se busca y lo que toda persona debería intentar, ¿no? Conocer la verdad de las cosas y todo esto pues, va a estar muy refutado por sobre todo las clases que se imparten, ¿no? Claro. Un poco de cara a la asignatura, a lo que es las clases en sí,
¿A qué hora y qué día podríamos asistir o matricularnos a la asignatura de Historia de la Iglesia? Y también, si hay alguien en casa que a lo mejor está dudando de si apuntarse, si no, que a lo mejor la asignatura le pueda parecer pues, muy complicada o le pueda... ¿qué recomendaciones le darías a esta persona? A lo mejor, pues no de entrar directamente en la asignatura, pero a lo mejor una lectura primero complementaria para leerla en casa tranquilamente e ir pudiendo descubrir un poco historia de la Iglesia o, no sé, pues algún vídeo, algún podcast, alguna recomendación que nos haga usted para irnos adentrando un poco en la historia de la Iglesia y luego ya sí, pues para quien le interese más, poder entrar de lleno en las clases de ciencias religiosas, que merece mucho la pena. Sí, bueno, pues la historia de la Iglesia antigua y medieval se da en el segundo curso del grado de bachiller en teología, en ciencias religiosas, y en concreto a la semana son los martes por la tarde, las últimas horas de 7:15 a 9 menos cuarto, pues son 2 horas unidas, juntas. Pues es el momento pues, para pues impartir la clase de historia de la Iglesia. Es verdad que bueno, pues hay alumnos de todo tipo, ¿no? Hay alumnos matriculados, ¿no? Pero hay otros alumnos oyentes, es decir, la diferencia está en que hay alumnos que al final del cuatrimestre se tienen que examinar para que pues ir completando su formación y tener reconocidos los estudios, y hay otros, bueno, pues que no quieren afrontar este examen y bueno, pues simplemente van pues para escuchar, ¿no? Aprender sobre todo la historia de la Iglesia. Nosotros bueno, pues damos, tenemos como libro base de Historia de la Iglesia un libro de José Orlandis, que bueno, pues es un manual de estudio, por tanto no tiene un aparato crítico, no resulta por tanto tedioso, ¿no? El estudio, sino que bueno, pues es muy accesible, ¿no? Y lo que intentamos hacer en clase, pues por razones de tiempo no nos podemos extender mucho, pero bueno, pues en cuestiones puntuales, pues dar alguna aclaración, ¿no? Luego, bueno, pues hay otros materiales de estudio, libros como el de Antonio Pérez Mosso, también el conocido historiador Ricardo García Villoslada, bueno, pues que permiten profundizar más en el estudio, pero pues eso, ¿no? Todos los alumnos, independientemente del grado de estudios previos que tengan, pues les resulta fácil, ¿no? la historia de la Iglesia con ese manual que tenemos base, ¿no? La pena es que no se edita, ¿no? Ese libro. Este año, por ejemplo, los pobres alumnos pues les he complicado la vida, ¿no? Porque no encuentran ese manual, ¿no? Ni por internet y tal, y digo, bueno, pues a ver si de esta manera pues el editor hace otra nueva edición, porque la verdad es que está muy bien. Oye, y si desde aquí se da por enterado, pues que sirva la oportunidad para tomar nota y hacer una nueva edición, porque la verdad es que merece la pena. Eso estaría muy bien que lo hicieran. Sobre todo, bueno, pues que quede claro a la gente en su casa, ¿no? A las personas que nos ven, pues que es una asignatura accesible, ¿no? Que no es excesivamente complicada y que tiene mucha riqueza, es muy interesante, y que bueno, pues eso, que si se quieren ir animando, y pues ya saben dónde encontrar la asignatura. Volviendo un poco al tema de todo lo que la Iglesia pues ha tenido que aguantar y soportar a lo largo de la historia, ¿cuál diría usted que son las claves para sobrevivir a todas esas grandes crisis que la Iglesia ha tenido que ir sobreviviendo a lo largo de su historia? Bien, es verdad que bueno, pues la Iglesia es la única institución que ha durado, ¿no? Y sigue pues viviendo y cumpliendo los 2000 años de vida, ¿no? Que se dicen pronto. Ninguna otra institución humana, por mucho poder que haya tenido en alguna parte de la época, de la historia, pues ha podido sobrevivir más de unos siglos, ¿no?
pues el imperio, por ejemplo, romano de Oriente, pues como mucho, pues hasta el 1400, ¿no? Pero incluso pues tuvo sus días contados, ¿no? La historia de la misma Iglesia, pues ha pervivido, ¿no? y sigue, ¿no? Pues actualmente presente gracias, y en la clave, ¿no? pues a la asistencia divina, ¿no? Porque no es una realidad únicamente humana, ¿eh? Ciertamente, pues el componente humano está, ¿no? Somos frágiles y pecadores los hombres que la componemos, que la integramos, pero es ante todo un misterio divino que alberga la Iglesia y que es la que pues hace que dé frutos de santidad, ¿no? Pues Dios, por tanto, quien mantiene en su existencia a la Iglesia, ¿no? Pues el mismo Señor lo dijo a los apóstoles, ¿no? Y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, ¿no? Por tanto, por muchos males que haya tenido que afrontar la Iglesia, pues esta no se ha visto impedida de seguir adelante, sino que bueno, pues ha salido de estos baches, ¿no? Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Claro, comentábamos la existencia del Espíritu Santo, ¿no? De que como siempre la Iglesia ha ido manteniendo su esencia en Cristo, ¿no? Y bueno, sobre todo pues a la hora de estudiar esas primeras comunidades cristianas, pues se ve que el Espíritu Santo está siempre muy presente y que solo porque tiene esa cabeza, ¿no? Pues ha podido darse esto. Una vez nos contaron una anécdota, no recuerdo el nombre del historiador, pero la anécdota era que la URSS intentó pues mandar a un historiador suyo propio para estudiar la historia de la Iglesia y como sacar a relucir pues un montón de capítulos de la historia de la Iglesia pues que hicieran que fuese odiada la Iglesia. Y claro, es muy bonito lo que sucede, perdón por no acordarme del nombre del historiador, es que no, desde que lo estudié hasta ahora no me acuerdo, pero es muy bonito lo que sucede porque este historiador al estudiar en profundidad la historia de la Iglesia se convierte porque se da cuenta que la única forma de que la Iglesia sea lo que es hoy es porque Cristo está detrás de ella, ¿no? Y la pregunta que le quería hacer respecto a esta anécdota es si el estudio de la historia de la Iglesia puede ser un camino de conversión para aquellos que no conozcan a Dios o que duden de Dios. ¿Puede ser el estudio de la historia de la Iglesia un camino de conversión? Sí, claro. Es verdad que el estudio de la historia de la Iglesia es un estudio riguroso, científico, se basa, de hecho, en las mismas fuentes, ¿no? Por tanto no se basa en habladurías, ¿no? Sino en hechos documentados, ¿no? Pues las Sagradas Escrituras, pues testimonios o escritos, ¿no? de padres apostólicos, padres apologetas, etcétera, etcétera. Esto ciertamente nos hace ver que la Iglesia se sirve, por tanto, de las ciencias profanas, ¿no? para llevar a cabo pues, un estudio que sea aceptado por todos, ¿no? en el ámbito del saber, ¿no? En el ámbito científico. Pero hay otro elemento fundamental a la hora de abordar el estudio de la historia de la Iglesia, que es una ciencia teológica, ¿no? Y que por lo tanto nos ayuda a ver el sentido de la historia y a ver la clave de esta historia, que es Jesucristo, ¿no? Y ciertamente, pues este estudio de la historia de la Iglesia lleva al conocimiento de Cristo, ¿no? Pues no se puede estudiar la Iglesia sin hacer referencia a Jesucristo, ¿no? Lo cual propicia, ¿no? el encuentro personal con Él, viéndole como es aquel que puede explicar que la humanidad está del todo necesitada de Él, de su salvación. Por tanto, pues ciertamente las conversiones se pueden dar, ¿no? Bueno, no cabe ninguna duda que el estudio de esta asignatura pues también es una forma de acercarnos pues, muchísimo más a Cristo y mejorar, pues ya no solo en cuanto a conocimiento, sino mejorar como cristianos, ¿no?
Pues don Jorge, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Creo que la entrevista ha sido preciosa. Creo que la gente que nos esté escuchando en casa y viendo en casa, pues realmente se sentirá motivado a estudiar esta asignatura. Ha sido un auténtico placer, así que muchas gracias. Y a ustedes simplemente decirles que, de verdad, las asignaturas de ciencias religiosas merecen muchísimo la pena y les animamos y les invitamos a que se matriculen, aunque sea como oyentes, simplemente para conocer, para descubrir un poquito más sobre todo aquello que Cristo quiere que sepamos y conozcamos. Muchísimas gracias por estar otro programa más con nosotros. Nos vemos muy pronto aquí en Canal Diocesano. Hasta el siguiente programa. Un abrazo.